Muy buenas compañeros, bueno, hoy quiero hablar un poquito de biomecánica, un poquito conceptos teóricos aplicados a esa práctica, a esa selección de ejercicio, y quiero hablaros sobre la diferencia que hay entre usar polea o usar mancuerna y qué diferencia de demandas de fuerza hay y qué es más eficiente según el movimiento, gesto, y os va a flipar. Resumidamente os va a flipar. Así que quedaros porque de verdad os va a interesar, os vais a quedaros locos, os va a romper la cabeza y todos los esquemas. Y nada, pues vamos a entender por qué entrenamos lo que entrenamos, por qué hacemos esta selección de ejercicios y a tope, joder, vamos a tope. Muy bien, pues como estáis viendo en pantalla, cuando nosotros aplicamos fuerza, al final esta tiene una dirección y un sentido. Es decir, si yo ahora mismo cojo el móvil y lo estampo contra la cámara, al final el móvil va a acabar llevándose a la cámara y va en la dirección de la cámara y en el sentido de la cámara. Por lo tanto, todas esas fuerzas tienen una línea de acción de fuerza, que es lo que se llama la dirección del móvil hacia la cámara. Siguiendo con esto, al final nosotros cuando utilizamos esa fuerza en nuestro cuerpo, en nuestro body, al final nosotros la utilizamos a través de un eje de una rotación, un eje de rotación de una fuerza. Esto se ve con el ejemplo de la Tierra. La Tierra al final gira sobre ese eje, que es lo que hace que estemos todo el rato pues, girando. Entonces en nuestro cuerpo sucede lo mismo, pero con las articulaciones, que son los ejes de nuestro body, de nuestro cuerpo. ¿Y qué ocurre con esto? Que al final nosotros lo que podemos encontrar a la hora de aplicar todo esto a la selección de ejercicios es que tenemos que tener en cuenta el brazo de momento, y esto se os tiene que quedar grabado en la cabeza, porque esto es lo que va a marcar las demandas que recibe un grupo muscular u otro. Por tanto, grabaros esto en la cabeza porque es decisivo, os lo digo de verdad. Básicamente el brazo de momento, como definición, la podéis ver aquí, es la distancia perpendicular que corta la línea de acción de una fuerza y un eje de rotación. Como hemos visto, la línea de acción de una fuerza es esa dirección y ese sentido, y el eje de rotación es sobre el eje en el que gira esa fuerza. Muy sencillo. Entonces, la distancia que corta esos dos puntos, al final, forma ese brazo de momento. Y eso lo vemos en la figura de la izquierda, con una grúa donde tiene un peso de 1000 toneladas, que la fuerza de la gravedad siempre va a ir hacia abajo. Y esto lo vamos a ver con las mancuernas y con la barra. La mancuerna y la barra siempre va a ir hacia abajo, cosa que va a cambiar en polea. Entonces va hacia abajo y el eje de rotación es la grúa. Entonces es muy sencillo, el brazo de momento es la distancia perpendicular que hay entre esos dos puntos. Y tenemos a Joaquín que está sujetando esa barra con discos sobre un lado. ¿Y qué ocurre? Que conforme se va alejando, conforme se va cayendo hacia adelante esa barra con los discos, al final ese brazo de momento va aumentando por eso mismo, porque es la distancia perpendicular de la línea de acción de fuerza que va hacia abajo, repito, la fuerza de la gravedad, y entre el eje de rotación, que sería sus pies, donde está colocada la barra. Esto aplicado a esos ejercicios es muy sencillo, porque al final tenemos unas elevaciones laterales que se analiza súper fácilmente. Al final, también quiero hacer un inciso aquí, y es que en los ejercicios analíticos es más fácil analizarlo, pero en los ejercicios multiarticulares, ¿qué ocurre? Que tenemos, como su nombre indica, muchas articulaciones multiarticulares. Por ello, al final cuesta más calcular ese brazo de momento y respecto a un eje, porque hay varios, es decir, hay respecto a un eje, respecto a otro eje, cada articulación o eje tiene su brazo de momento. Por lo tanto, lo analítico es muy sencillo, porque aquí, por ejemplo, las elevaciones laterales únicamente estamos trabajando sobre el eje articular del hombro. Por lo tanto, el brazo de momento es esa línea perpendicular que es entre la dirección de la fuerza, que repito, fuerza de la gravedad de la mancuerna hacia abajo, y el hombro. Y en un curl de bici igual, pero respecto al codo. Entonces esto es muy sencillo. ¿Qué ocurre con el brazo de momento? O sea, con las poleas. Al final las poleas es diferente, porque cuando nosotros utilizamos una polea podemos adaptar la fuerza, es decir, la fuerza no va siempre en este vector vertical que va hacia abajo, sino que la podemos modificar, sobre todo ahora las poleas que tienen los gimnasios de hoy día, que puede subir más hacia arriba, hacia mitad, hacia un poco más abajo, más arriba, etc. Y la gravedad, como hemos dicho, siempre va hacia abajo. Por lo tanto, con las mancuernas y con los discos y barras, etc., al final no tenemos otra opción que simplemente manejar nuestro cuerpo y colocarlo de una forma u otra para provocar un brazo de momento respecto a un punto, otro, etc. Pero con las poleas sí podemos modificarlo. Y de esto voy a hablar hoy. Al final, estamos teniendo en cuenta el perfil de resistencia que tiene cada ejercicio, es decir, el brazo de momento respecto a esta articulación que nos va a determinar las demandas que tiene cada grupo muscular. Por ejemplo, con unas elevaciones laterales en mancuerna, lo que vemos es que
bueno, Pepe está haciendo aquí una elevación lateral y obtiene el mayor brazo en momento con la mancuerna totalmente estirada, es decir, elevación lateral completa en el rango bueno, en el punto final. Pero con la polea es distinto, con la polea ocurre al principio, porque la fuerza, como hemos dicho, va hacia aquí, hacia donde está insertada la polea, ¿vale? Pero no va hacia abajo, como es con la mancuerna. Eso cambia totalmente el perfil de fuerza y hace que el brazo de momento incluso sea constante en polea, y si hay mayor brazo de momento durante un mismo movimiento, lo que obtenemos es que tenemos mayor tensión mecánica, mayor trabajo, tiempo bajo tensión, que a su vez vamos a tener mayor tensión mecánica. Por lo tanto, analizar este perfil de resistencia y ver que en un ejercicio hay mayor brazo de momento en todo el recorrido respecto a otro es decisivo, porque nos puede hacer ver que en un ejercicio vamos a conseguir más estímulo a menos repeticiones que en el otro, porque este brazo de momento va relacionado con ese tiempo bajo tensión y con esa tensión mecánica, que es la principal variable para la hipertrofia. ¿Qué ocurre con las mancuernas? Una apertura de toda la vida de pectoral, mancuerna o polea. Pues lo mismo, con las mancuernas estamos limitados a que va siempre hacia abajo, pero con la polea va en diagonal, por lo tanto el brazo de momento es mayor. Al final aquí obtenemos el brazo de momento donde hay mayor torque, es en mitad de recorrido, no al inicio como sucede con las mancuernas, pero con las mancuernas tenemos la desventaja de que en el punto final no hay ningún brazo de momento, apenas hay, pero con la polea sí. Por lo tanto también es decisivo a esa selección de ejercicios. Y al igual aquí ocurre, pero aquí ya es algo distinto. Aquí lo único que varía es el perfil de resistencia, porque con un curl de bíceps el mayor brazo de momento los tenemos en mitad de recorrido, pero con la polea los tenemos al final. Pero es muy interesante porque al final cambiar el estímulo y dónde obtenemos esa mayor tensión, si en estiramiento, con el músculo en estiramiento, o con el músculo en acortamiento, o en mitad de recorrido, puede ser decisivo para variar los estímulos y para provocar esas adaptaciones que buscamos, porque al final esa variedad es también imprescindible para esa hipertrofia. Y con las mancuernas, con la extensión la extensión overhead, podemos hacerla con mancuerna o con polea. El problema que hay aquí es lo mismo, que al final con mancuernas, al final lo que obtenemos es que el brazo de momento es nulo, pero con polea hay mayor durante todo el recorrido, porque la fuerza va hacia allí, hacia detrás de nosotros, y lo estamos haciendo hacia adelante, pero con la mancuerna siempre va hacia abajo. Y también aquí vemos, bueno, este es el último, este ya me encanta, porque solo el hecho de colocarnos más cerca o más detrás para hacer una extensión de cuádriceps, digo yo, una extensión de codo, de tríceps al final, para trabajar el tríceps aquí, lo que ocurre es que el brazo de momento es mayor separado. Si nos separamos un pelín, hay mayor brazo de momento durante todo el recorrido, mayor tensión mecánica, mayor tiempo bajo tensión y tensión mecánica. Y si nos colocamos cerca, al final siempre estamos limitados, ¿vale? Entonces es muy interesante tener esto en cuenta para esa selección de ejercicios. Así que, chicos, chicas, espero que os haya gustado, que os haya encantado, que lo tengáis en cuenta, que lo apliquéis a la hora de realizar esa selección de ejercicios, porque de verdad puede marcar una diferencia brutal. Y si tenéis dudas, pues nada más que me la dejéis. Bueno, primero vuestro like, después vuestras dudas, por aquí o por Instagram. Y joder, que me contactéis, que estoy encantado en ayudaros y de daros mi 100%. Así que espero que haya gustado y nos vemos en futuros vídeos. Un abrazo y un besazo. A tope. Found my place, and it's me on top of the world. I am King Kong, drop the gate. I hear the chariot coming today. I am King Kong, I'm King Kong, I'm King Kong, I'm King Kong.